Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más este miércoles a su programa Glucodón al Corazón con la doctora Ivette Gómez, quien les habla el doctor Josué Pichardo. Esta noche me toca a mí de este lado porque le toca a la odontóloga hablar de un tema sumamente interesante para todos ustedes o para todos nosotros, porque muchos de esos términos no los conozco como médico, pues la parte odontológica quizás no nos es tan familiar a los médicos en sentido general. Así que esta noche tenemos un programa sumamente interesante para todos ustedes. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con la cavidad oral, de lo que tiene que ver con la extracción de pieza, con la exodoncia, pero aquellos casos que son más complicados, no una simple exodoncia, sino una exodoncia a colgajo. Ya la doctora nos explicará con lujo de detalle de qué se trata esto. Muchos términos interesantes que vamos todos esta noche a conocer. Así que vamos a ver, doctora Ivette. Bienvenida a usted esta noche a nuestro programa Glucodón al Corazón, donde yo casi siempre soy su invitado, pero esta noche es usted mi invitada especial. Señores, el doctor está aquí como un excelente anfitrión. Yo estoy feliz de participar en esta noche en este programa. Espero que ustedes lo disfruten, que ustedes estén atentos, porque hoy queremos hablar de exodoncias a colgajo. Es un tipo de extracción un poquito más compleja de las exodoncias que son sencillas y algunos parámetros que nosotros queremos darle luz a nuestros pacientes y a todos los televidentes para que entiendan cuando sus odontólogos o sus cirujanos maxilofaciales le indican algunas cosas y se le hace un plan de tratamiento un poquito más exhaustivo. ¿Por qué? Porque en la salud todo es importante. Josué, mi mamá siempre decía una frase que yo no sé de dónde ella la sacó. Ella decía que el cuerpo no tiene orilla. ¿Tú crees que sea así? Eso es cierto. La verdad es que sí, el cuerpo no tiene orilla. Somos un completo, somos un total. Y entiendo que la boca, la cavidad oral, es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo. Y algo interesante es que la cavidad oral de los humanos tiene una gran cantidad de bacterias, de sustancias que ayudan desde que cae la alimentación a nuestra boca, comienza el proceso de digestión por una cantidad de sustancias que existen en la saliva y una cantidad de bacterias que nos ayudan en ese proceso. Así que vamos a ver, doctora, vamos a empezar de una vez, que usted nos diga, ¿qué es eso? ¿Una exodoncia a colgajo? ¿Cuál es la diferencia entre una exodoncia simple y una exodoncia a colgajo? Y que nos haga entender esos términos de exodoncia, porque a veces los que no sabemos mucho de eso vamos a sacarnos una muela, pieza, o a sacar una muela. Sí, es parte de lo que queremos erradicar, doctor, porque en repetidas ocasiones vemos pacientes que llegan a nuestra consulta con un carácter cierto ligero. No, yo vine a sacarme una muela, doctora. Y realmente hoy queremos educarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos parámetros que son importantes, dependiendo la condición en la que se encuentre la pieza dentaria, las estructuras anatómicas adyacentes, o sea, lo que tenga en el contorno, cómo está ella per se. Entonces, ella misma va a decir qué tipo de extracción es la que vamos a realizar, la pieza per se. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de exodoncias o extracciones, que son las cirugías que se hacen comúnmente en la salud bucal. Es sacar muelas, pero oigan cómo que nosotros lo hacemos. Las exodoncias simples son exodoncias donde nosotros solo tenemos que utilizar el parámetro de claro está. Sea simple o exodoncias a colgajo, nosotros tenemos que evaluar, hacer una anamnesis correcta del paciente. Eso es una historia clínica, hacerles preguntas de su salud, cómo está usted, que si es alérgico a algún medicamento, que si usa algún medicamento para algo, si hay alguna complicación sistémica, si hay antecedentes de alguna enfermedad. Entonces, luego que el profesional de la salud bucal tiene toda esta historia clínica, entonces uno va haciendo el engranaje y el cuadro. Una vez ya vemos, bueno, él está bien, tenemos todos los parámetros controlados, entonces vamos a proceder a hacer la exodoncia o la extracción. Eso significa entonces, Ivette, que cuando uno va al odontólogo que me duele una pieza dentaria, no es vine a sacármela y ya, necesita todo, como hacemos los médicos, una historia clínica, una anamnesis completa para realmente definir el riesgo que tiene ese paciente de la extracción, o si es simplemente una extracción.
Y en ese mismo orden, Josué, aparte de la anamnesis, como hacen los médicos, que nosotros necesitamos también, nosotros necesitamos imágenes radiográficas, porque las imágenes son un elemento de diagnóstico. Las imágenes nos van a decir a nosotros qué tipo de extracción. Entonces, vamos a hacer una exodoncia simple o una exodoncia a colgajo. O sea, es una simple extracción o si es un proceso un poquito más laborioso. Una simple extracción es como nacían antes nosotros cuando éramos más niños, los dientes de leche que nuestra mamá agarraba y ¡crack! Con un hilo. O con un hilo y nos entraba y ¡pra! No, eso es súper sencilla. Pero la simple conlleva la anestesia. O sea, hay que anestesiar al paciente por simple que sea. Hay que higienizar la boca, hay que hacer asepsia y antisepsia extraoral, pero nosotros normalmente usamos la clorexidina para disminuir la población microbiana. ¿Cómo me hace? Espérate, hay que decir claro, asepsia y antisepsia. ¿Qué es eso? O sea, señores, nosotros bien a lo que estamos... Recuérdate que yo soy médico. Yo creo. Explícanos bien realmente para nosotros saber qué es eso, asepsia y antisepsia en la boca, antes de sacarle una pieza, antes de hacer una exodoncia. ¿Cómo es ese proceso? Sí, porque yo les he dicho a los televidentes en muchas ocasiones que la boca de por sí es una incubadora de bacterias. Los microorganismos, después que usted se cepilla, a los 15 minutos usted está produciendo sarro en la cavidad bucal. Entonces nosotros eliminar no, porque nunca logramos eliminarlo un 100%, sino que tratamos de disminuir la población microbiana en la cavidad bucal con un antiséptico o con un enjuague bucal que sea no meramente comercial, los odontólogos saben qué es lo que funciona. Entonces nosotros hacemos ese procedimiento, un enjuaguecito bien. ¿Por qué? Porque cuando en la boca hay gingivitis, hay restos radiculares, hay caries dental, la población microbiana está en aumento. No te me pongas tan fina en la boca. Sí. Gingivitis. Que tenemos gingivitis. Sí, cuando mientras más problemas, o sea, los mismos pacientes dicen, no, doctora, yo estoy grave, yo estoy mal. Mientras más problemas hay en la boca, más microbio hay. Inflamación en la encía. Así mismo. El gingivitis, el término itis para todos los médicos significa itis es inflamación. Gingivitis, la encía. Entonces, exacto. Inflamación de la encía. Inflamación de la encía. Que nos lo diga claro la odontóloga, porque entonces nos quedamos. Así mismo, miren, a esa gingivitis, que es cuando la encía le sangra, se torna muy enrojecida, es roja, se altera y al tacto tiende a sangrar. Entonces ya ahí nosotros tenemos un aumento de la población microbiana. También tenemos el Streptococcus mutans, que es el estreptococo que va a producir la caries dental, que en la boca es rica en Streptococcus mutans. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a disminuir, ¿por qué? Porque si vamos a causar una herida, producto de la extracción dentaria, entonces vamos a eliminar un poquito, vamos a disminuir los microbios para evitar que la herida se nos contamine o se nos ponga fea. Y déjame entonces entrar yo un ching ahí como médico. Miren, claro. Los médicos cardiólogos tenemos con mucha frecuencia que hacer evaluaciones a las personas que van al odontólogo. Ya hablaremos más ampliamente de eso en un próximo programa con la doctora. Pero es sumamente importante que los pacientes que van a someterse así a procedimientos odontológicos ya a colgajo, como dice la doctora, que necesitan un poco más de intervención, que obligatoriamente si hay una condición cardiovascular sean vistos por su médico, cuestión de que el médico evalúe si tiene algún riesgo extra de que esas bacterias que menciona la doctora que viven en la boca no vayan a penetrar al torrente sanguíneo y ese torrente sanguíneo comenzar a moverlo a todas partes del corazón y llegar hasta las válvulas del corazón y producir infecciones que son muy complejas. O sea, los odontólogos y los cardiólogos tenemos que estar coordinados obligatoriamente para tratar los pacientes que van a realizarse procedimientos odontológicos y que tienen algunas condiciones cardiovasculares. Es sumamente importante que siempre el odontólogo tome en cuenta eso y que el paciente le diga, miren, tengo tal o cual condición para que el médico odontólogo pueda evaluar y sea pertinente o no enviarlo a que el cardiólogo le mande una notita explicando cuál es el riesgo que tiene de que pudiera, esas bacterias que dice la doctora que están en la boca, que pudieran invadir su torrente sanguíneo y poder ser asiento en su corazón y producir lo que llama una endocarditis infecciosa,
que es una infección dentro del corazón, y la principal razón de esa endocarditis infecciosa es esas bacterias que están en la boca cuando son movilizadas por procedimientos odontológicos en personas que tienen la predisposición, no en todo el mundo, sino en personas que tienen una predisposición y esencialmente algún problema valvular en su corazón. Así que, doctora. Josué, yo creo que nosotros tenemos que dedicarle un programa a eso, Sí, porque a esa también es como directamente proporcional, porque también cuando los pacientes van a hacerse intervenciones quirúrgicas cardíacas, también requieren de la eliminación de esa flora abundante microbiana en la cavidad Esto bucal. se está convirtiendo en algo sumamente interesante. No sabía que iba a ser tan importante que comenzaras a hablar de esa parte, porque, como te digo, el cardiólogo y el odontólogo en esa parte tienen que ir de la mano. Ningún paciente que va a ser sometido a un procedimiento cardiovascular quirúrgico, entiéndase, una cirugía de revascularización, una cirugía de un reemplazo valvular, sea mecánico o un reemplazo valvular biológico, no puede ir a ningún quirófano sin tener una evaluación odontológica clara, precisa, donde haya identificado el riesgo de infección que salgan desde la cavidad oral. O sea, ese paciente debe ser obligatoriamente bien evaluado por el odontólogo, definir si existe alguna condición, tratar esa condición y curarla antes de ir al procedimiento cardiovascular. De hecho, en el hospital donde trabajo, donde se hacen la mayoría o una gran parte de las cirugías cardíacas que se hacen en el país, tiene el paciente obligatoriamente que ser evaluado por el odontólogo, y muchas veces el odontólogo retrasa la cirugía. Claro que sí, 2 semanas, porque hay que rehabilitar. 3 semanas, porque hay que rehabilitar, porque hay que curar un proceso infeccioso, porque hay que hacer una exodoncia o porque hay que curar un procedimiento inflamatorio que existe en la boca. O sea, que eso es sumamente interesante. Como te digo, estoy 100% de acuerdo que hablemos un programa de eso para que las personas entiendan bien el proceso y, como te digo, tengan claro de que la boca y el corazón, por la vía del torrente sanguíneo, están a un paso. Así mismo es, y que la boca es un lugar muy vascularizado, Josué, eso es así. Y yo siempre digo, señores, la salud es multidisciplinaria. Yo creo en las interconsultas, yo soy de los que creo en el apoyo de los profesionales, no solamente odontólogo y cardiólogo, yo creo en la relación entre nefrólogo, odontólogo y todos los profesionales de la salud que en algún momento necesite un paciente una interconsulta. Yo creo que nosotros debemos hacerlo por la vía correcta. Así es. Le vamos a pedir a la doctora, hoy es así, hoy está muy divertido, le vamos a pedir a la doctora un momentito para ir a una pausa y regresamos en breve con temas sumamente interesantes, hablando de la cavidad oral, exodoncia a colgajo. Así que no se muevan de ahí, que seguimos en un segundo. Y continuamos, señores, en este programa especial, la doctora Ivette Gómez, el doctor Josué Pichardo. Estamos hablando de exodoncia a colgajo, pero esto se ha convertido aquí en algo interesante porque se han entremezclado cosas cardiológicas con la boca y creo que es sumamente interesante que todos conozcamos esta parte. Vamos a hablar con la doctora de cuáles son las indicaciones realmente de esa exodoncia a colgajo, doctora, cuénteme. Sí, miren, realmente cuando nosotros evaluamos radiográficamente, o sea, cuando miramos la placa, de ya sea una panorámica, una periapical, que evaluamos la pieza per se que vamos a extraer de la boca, nosotros encontramos algunas características que yo no voy a mencionar todas porque hay algunas que son muy clínicas, muy odontológicas, muy científicas, que quizás ustedes no puedan comprender, pero vamos a hablar de las básicas que sí pueden ser bien comprendidas por el paciente. Y una de las indicaciones más frecuentes son las raíces curvas. Cuando una pieza dentaria tiene curvatura, que no es recta, casi ninguna son rectas, tienen su ligera inclinación dependiendo de la disposición de dichas raíces, pero cuando hay una curvatura excesiva, las curvaturas crean retenciones que hace que al momento de presentar los instrumentos y de aplicarlos, ella opone mucha resistencia porque hay un enganche. Si usted tiene las raíces rectas o con una ligera curvatura, es más fácil hacer la extracción que cuando hay una raíz que tiene
una curva muy pronunciada. ¿Por qué? Porque esa raíz con esa curvatura va a poner mucha resistencia porque se va a quedar enganchada del hueso. Y por más presión que hagamos, entonces ella muestra mucha resistencia. Entonces cuando ya una radiografía nos muestra a nosotros esas raíces que están curvas, pues inmediatamente nosotros sabemos que hay que abrir. Ahí inmediatamente usted sabe que no le toca una simple, que la cosa se complicó. Exacto. Es complejo, porque como dice la doctora, los dientes están metidos al hueso. Claro que sí. Ahí aparentemente hay que comenzar con fuerza. Sí, realmente no podemos estar sin la fuerza. En algún momento hay que aplicar la fuerza, pero lo más importante son las técnicas. Para cada caso tenemos técnicas especiales. Técnicas que se crean también con la experiencia, del profesional, con la disciplina, el estudio, del tipo de preparación, pero ante todas las cosas es la pasión. Y es bueno que tú digas eso, porque yo dije la fuerza, y muchas personas le tenemos quizás un poco de temor a ir al odontólogo en ocasiones por el asunto del dolor. Sí, o que sí, que me van a... Sí. Y realmente cuando tú dices que cuando hay así raíces curvas, que hay situaciones de dientes retenidos, que hay alguna situación compleja, pues sabemos que hay que hacer un poco de fuerza, porque como tú dices claramente, o sea, la técnica, los profesionales de la salud, estamos en la capacidad, cada quien en su área, claro está, porque no se le ocurriría a nadie ahí donde el doctor Josué Pichardo hacerse una exodoncia. Ni el doctor Josué Pichardo podría decir que se la va a hacer. Inmediatamente el doctor lo que haría es una notita de referimiento a la doctora. Mira, esta señora o este señor tiene una condición que necesita ser evaluado, a ver qué necesita. Exactamente así es, como tú dices, Josué. Importante que tú hablas de un referimiento. Señores, yo soy una abanderada de los referimientos, le decía a Josué. ¿Por qué? Porque oigan qué es lo que pasa. Yo le digo, siendo ginecólogos, cardiólogos, diabetólogos, tienen que referir sus pacientes al odontólogo. Porque a la medida, oigan qué es lo que pasa, que la falta de cultura, la falta de educación en el tema de salud bucal, pudiera el paciente considerar o disminuir el nivel de importancia que tiene el estar rehabilitado a nivel bucal. Y cuando nosotros trabajamos con pacientes con riesgos cardiovasculares, pacientes con diabetes, pacientes con antecedentes de accidentes cerebrovasculares y también embarazadas, mujeres embarazadas, son pacientes que tienen muchos riesgos en la pérdida de lo que es la salud bucal. Entonces se hace eminentemente necesario que los médicos especialistas, específicamente de esas áreas, aprendan a referir a sus pacientes al odontólogo y abrir la boca. Yo decía en un tiempo que los odontólogos tenían que salir un poquito de la cavidad bucal y los médicos tenían que entrar a la cavidad bucal para que haya el equilibrio. Inicialmente decíamos que de la cavidad oral dependen muchísimas cosas que pasan en otras partes del cuerpo. Mencioné el corazón porque es una de las condiciones más complejas. La persona que hace una endocarditis infecciosa porque haya tenido una manipulación a nivel de cavidad oral y que haya tenido una infección que se haya diseminado al corazón, es una condición que lo puede llevar al hospital 4 a 6 semanas de tratamiento de antibióticos acostado en una cama. Y muchas veces para poder regularizar y resolver esa situación hay que llevarlo a cirugía, porque hay condiciones de una endocarditis infecciosa que hay que obligatoriamente operar para poder curar o a tratar de ayudar a curar al paciente. Entonces es clave, lo que dice la doctora, es clave que los médicos estemos claros y seamos conscientes de que si hay una condición a nivel de cavidad oral, sin importar nuestra especialidad, aunque ella mencionó algunos casos muy especiales de pacientes diabéticos, pacientes hipertensos crónicos que hayan hecho eventos cerebrovasculares, cardiovasculares, falla cardíaca, que son pacientes con una comorbilidad especial. Eso significa que si se infectan, pues la infección pudiera ser más compleja y llevar al paciente a una condición más grave que a un paciente que no tenga esas comorbilidades. Entonces, en ese tipo de pacientes creo que tenemos que ser mucho más específicos, tenemos que ser más agresivos desde el punto de vista del referimiento a tiempo, a que sea evaluado de manera clara y objetiva por un profesional de la salud y que pueda tomar la conducta del lugar en el momento apropiado. Sí, miren, otra de las indicaciones que nosotros, una de las más frecuentes, es también la indicación oncolgajo depende de la densidad ósea. ¿Qué es eso? Eso es
lo duro que usted tenga los huesos, en el buen dominicano, la densidad ósea, si el hueso, radiográficamente, que nosotros lo evaluamos y vemos que el hueso es un poquito esponjoso, es un hueso que aunque las raíces estén como estén, él va a ceder cuando se le aplique la técnica de luxación, o sea, cuando el profesional intente flojar la pieza, si el hueso es esponjoso, es más fácil porque las tablas óseas empiezan a expandir un poquito. ¿Y eso tiene que ver algo qué? ¿Con la edad, con la textura del paciente, la contextura física? No, realmente. El más realmente, joven es más grueso, más duro, el más viejo es más blando. Mi edad todavía es fácil. ¿Cómo realmente es? no, este realmente los factores son factores más fisiológicos, quizá Okay. el de alimentación, también el ejercicio, qué tanto utilice la mandíbula, porque recuerdo un estudio que hizo una colega acerca de los percusionistas, o sea, gente que se dedica a instrumentos musicales de percusión, ellos como que ejercen una fuerza mandibular mientras están tocando y hacen ese ejercicio frecuentemente con la mandíbula. Y la mayoría de los percusionistas que se hacen extracciones dentarias tenían un problema de densidad ósea fuerte. O sea, tenían los huesos más duros que todo el mundo, así mismo, porque no necesariamente tiene que ir con la edad, ni con el sexo, ni siquiera Okay. con tipo la contextura física. Depende de lo que tanto se use la mandíbula. Sí, de la mandíbula y también ¿qué te digo? La alimentación durante toda la vida del individuo. Okay. Señores, yo voy a citar mucho a mi mamá porque es una persona muy influyente en mi vida. ¿Tú sabes qué decía mi mamá? Otro dicho de mi mamá es que hay gente que no lo criaron con leche pedida. Eso sí va a ellos. ¿Con leche qué? Con leche pedida. Ah, okay. O sea, que no lo crían con leche pedida, sino con leche de su casa, de la abuela. Esas son la gente que tienen huesos muy resistentes. Eso tiene sustancia, narboa, todo está duro. Sí, realmente sí, porque cuando el hueso es muy denso, aunque las raíces estén en una posición que sea más sencilla de extraer, pero sí, aunque las raíces estén rectas o no tengan mucha curvatura, si las tablas óseas, o sea, si el hueso no expande un poquito, no, sino que hace que muestra mucha resistencia, entonces también tenemos una indicación de exodoncia colgajo. Hay que abrir para poder sacar la pieza. ¿Por qué? Porque esa pieza es como cuando uno empieza a luxar, usted intenta aflojarla, pero ella se queda como que si tú no estás hablando con ella. O sea, ella se queda colgajo igualita. en el sentido claro, quizás yo entienda un poco, colgajo es que tú tienes obligatoriamente que cortar y abrir un poco la mucosa, abrirla, o sea, producir un colgajo de tejido mucoso en la boca, que es lo que hay, mucosa, para poder identificar bien dónde está el problema y poder entonces hacer la exodoncia. Ese es colgajo. Ya más adelante yo lo voy a describir el procedimiento per se, desde que iniciamos hasta que finalizamos, cómo es que vamos a hacer, cómo que nosotros hacemos el colgajo. Pero realmente estás en todo lo cierto, Josué, un colgajo es una parte que cuelga, es que se hace una incisión y se levanta la mucosa, pero ojo, no levantamos la mucosa si no necesitamos eliminar hueso. O sea, si en la extracción yo no tengo la necesidad de eliminar hueso, entonces yo no voy a levantar el colgajo. Así que yo le digo a los pacientes, no es meramente abrir la encía, porque si la extracción no hay que eliminar el hueso, entonces no tengo la necesidad de levantar el colgajo, no tengo la necesidad de hacer la incisión y descubrir, porque con el colgajo lo que hacemos es descubrir el hueso. Descubrir, quitar todo ese periósteo, quitar esa membrana que va a recubrir el hueso, despegarla completa, para entonces nosotros accesar hasta el hueso. ¿Por qué? Porque vamos a tener que eliminarlo para poder sacar la pieza dentaria completa, sin que se fracture o sin que se queden los ápices, o sea, la puntita de la raíz que no se quede en el hueso, sino que pueda salir todas las raíces que tenga. Lo más complejo es eso, cuando una gente dice que se le quedó un fragmento de la pieza dentaria dentro y molesta y duele y se puede infectar y hay que volver a hacer el proceso. Sí, realmente a veces pudiera de que el paciente se mantenga asintomático durante años,
pero en ocasiones da mucho tormento. Eso yo recomiendo siempre. Si en determinado momento, por valoración del profesional, hubiera que dejar un ápice dentro de la cavidad, dentro del alvéolo, yo siempre le digo a los profesionales, a mi colega, tenemos que concientizar al paciente, decírselo, decirle, mire, la cura va a ser peor que la enfermedad, no vamos a cesar hasta allá, porque es que hay tablas que no expanden absolutamente nada. Pero vuelvo y te digo, para eso tenemos técnicas, solo serían casos muy esporádicos, pero yo no lo recomiendo, no recomiendo dejar ni siquiera una pizca. ¿Por qué? Porque con el tiempo dan problemas. Entonces ahí recuerda, José, que el trabajo del odontólogo es un trabajo muy delicado. Hay una responsabilidad civil considerable y nosotros vivimos de las recomendaciones de nuestros pacientes. Entonces, cuando hay irregularidades, entonces los pacientes lo toman en consideración. Así que yo siempre creo en la información. Ahora, lo ideal, y algo que menciona, y es igual en odontología, en cardiología, en ginecología, en ortopedia. En toda la disciplina. Es la verdad. Si usted en un momento dado pasó algo en su trabajo, en lo que usted le estaba realizando a su paciente, que usted le planteó inicialmente, mira, vamos a hacer una exodoncia total, pero pasó que por tu condición ósea o por todas las razones que ha mencionado, eso no pudo ser así. Hay que explicárselo al paciente, hay que decirle claramente, mire, pasó esto, por esta situación no se pudo hacer total lo que hablamos. ¿Por qué? Porque si ese paciente va buscando asistencia donde otro colega, donde otro médico, donde otro especialista, y hacen una radiografía y ven que realmente ahí quedó parte de eso que tú pensaste que iba a sacar todo, ¿qué va a pasar? Que esa persona le va a decir, mire, usted no fue total, pasó esto, pasó lo otro, y entonces tú vas a quedar como que engañaste al paciente, y en nuestra profesión no puede ser. Señores, estamos hablando con la doctora Ivette Gómez de exodoncia a colgajo, no una simple extracción, sino cuando hay complicaciones para realizarla. Seguimos en breve hablando de que eso no se hace así, a lo simple, hay que poner un poco de anestesia, hay que hacer asepsia y antisepsia, que yo no voy a mencionar en este próximo segmento después de unos breves mensajes comerciales. Señores, y continuamos en su programa Glucodón al Corazón. Esta noche la doctora Ivette Gómez está hablando de exodoncia a colgajo, cuando se complica hacer una extracción, ¿qué hacer? Como hablamos inicialmente, la cavidad oral es una cavidad con mucha bacteria, con mucha vascularidad, y esos procedimientos obligatoriamente, doctora, tienen que ser con un poco de anestesia y hacer lo que llama asepsia. Díganos realmente de qué se trata ese proceso y que la gente entienda que quizá moleste, pero no duela tanto, porque después uno... No, realmente yo le digo a los pacientes, mire, después del descubrimiento de la anestesia, nada de eso duele, eso no es así. Hay procedimientos que sí, que es bueno decirle al paciente el tiempo aproximado de operatoria, del procedimiento. Es como, bueno, mire, nos vamos a tardar aproximadamente media hora, pudiera ser un poquito más. ¿Por qué? Porque una exodoncia simple, en mi caso, yo hago una exodoncia simple en 5 minutos, yo resuelvo en 5 minutos, pero hay exodoncias como las que estamos hablando el día de hoy, exodoncias a colgajo, que requieren un tiempito un poquito más prolongado, y dependiendo de la complejidad de cada caso clínico, entonces eso va a variar mucho. Pero volvemos al punto de qué es lo que le decimos, le informamos al paciente. ¿Para qué? Para que el paciente, Josué, no se nos llene de ansiedad en el sillón. Porque cuando los pacientes no están bien informados, se llenan de mucha ansiedad y empiezan a decirte, ya terminamos, falta mucho, doctora. Entonces yo me evito todo eso, ¿y qué hacemos? Informamos al paciente, vamos a hacer esto, sin mucho detalle. Hay algunos que no se le puede dar detalle, porque si le digo detalle... Se ponen ansios. No, tú sabes que tenemos desde niños, a veces nos hacían algunas... incluso nos metían un poco de temor con el odontólogo, y quizás no quedó ahí ese temor guardado. Entonces yo estoy siempre de acuerdo, y de hecho también se lo digo a los médicos en el hospital donde trabajo, a los pacientes hay que informarle, hay que darle claro, hay que hablarle claro de qué se le va a hacer,
un tiempo estimado, o sea, ¿cuánto dura el procedimiento que va a hacer? Mire, si no hay ningún tipo de complicaciones, eso es un procedimiento que en media hora, que en 20 minutos, que en una hora. Ahora, si nos tardamos un poquito más, porque hay que ir más cuidadoso, porque hay algunas cosas, o sea, hay que darle más o menos y que la gente realmente pierda un poquito ese temor, esa ansiedad, porque la realidad, a todos, tú quizás eres como odontóloga y sabe bien lo que va a hacer, pero a uno que es el que le toca acostarse en el sillón, quizás entonces tiene ese poquito de temor, y más cuando le dicen que no le van a hacer una extracción simple, o sea, no le van a sacar una simple pieza dentaria, o sea, no le van a hacer una exodoncia, como dice la doctora así finamente, no le van a sacar una muelita nada más, sino que ya se ha visto en estudios radiológicos y eso, que hay un poquito más de complicación, entonces ya no le toca una exodoncia simple, sino una a colgajo, entonces ahí viene tu parte que ya es un poco más compleja. José, y si es médico, ahí es que la cosa es grande. Si el paciente es médico. Los médicos somos malos pacientes, Sí, regularmente es Dios así. mío, Los mira, médicos o sea, lo sabemos, que sí. normalmente los médicos somos malos pacientes, Sí, lamentablemente. si es médico, es como una cosa, yo tengo unas amigas que yo le digo, no, pero si tú quieres, yo te paso la turbina y tú te operas. Pero es el tema del conocimiento, es el tema del conocimiento. Así es. Señores, ya lo que es la extracción, la exodoncia a colgajo per se, yo hoy no voy a entrar mucho en detalle en lo que es la preparación prequirúrgica, porque creo que Josué y yo debemos tomar un programa para hablar específicamente de eso, del tema de las analíticas, porque con frecuencia, Josué, me encuentro pacientes que cuando le indicamos un tiempo de coagulación, un tiempo de sangría o algún hemograma, nos dicen, pero para sacarme una muela, doctora. Sí, para sacarse una muela. Y Todo, más si está medicado, si es un paciente cardiovascular, que eso tenemos que hablarlo y estoy 100% de acuerdo, porque los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, que sean enfermedades cardiovasculares, diabetes o demás, que pudieran estar utilizando medicamentos que son antiagregantes plaquetarios o que son anticoagulantes, es básico tener, como dice la doctora, un tiempo de coagulación, un tiempo de sangría, un TP, un TPT si está anticoagulado. ¿Por qué? Porque si la mandamos a hacer, o el odontólogo le va a hacer una exodoncia, y más si es una exodoncia a colgajo, tomando esos medicamentos va a tener una complicación mayúscula, o sea, va a comenzar a sangrar de esa boca, de donde le hicieron ese procedimiento, y en la boca lamentablemente no es como en el brazo, que usted, estoy sangrando ahí, me puse una venda, me apreté y el sangrado se detuvo. No es lo mismo, en la boca está húmeda y no hay forma de yo ir a hacer compresión y parar ese sangrado, o sea que hablaremos más adelante. Lo único que para ese sangrado es el tapón plaquetario, Así que es el que se necesita. Y exactamente. Y si está tomando anticoagulante, También se va a dificultar. También se va a hacer que... Se va a dificultar. Y de anestesia, realmente anestesia, asepsia en la boca, o sea, ¿qué hacer ahí para que uno se esté tranquilo en el sillón? Sí, realmente en odontología ya tenemos en el tema de las anestesias, tenemos una gama de anestesia para cualquier índole, o sea, infiltrativas para al tanto por ciento, ese es otro tema importante, pero volvemos al punto de que lo vamos a tratar más abiertamente en un programa que hablemos de odontología y cardiovascular por el tema de que hay que ver qué tipo de anestesia vamos a utilizar con el paciente, dependiendo cuál sea la situación del paciente. No solamente el tema de la epinefrina o la adrenalina, sino otros factores que ustedes desconocen. Entonces, lo que nosotros hacemos en exodoncias a colgajo, luego de darle un enjuaguecito al paciente y decirle a los pacientes que si usted se va a realizar un procedimiento odontológico, más si es quirúrgico, usted debe ir higienizado correctamente, usted debe hacer en su casa su cepillo, hilo y aplicación de su colutorio, su enjuaguecito. Entonces, en el consultorio nosotros vamos a reforzar eso. Y también es importante que lo enseñan en formación académica. Primero, hacer profilaxis. A veces es necesario hacer una profilaxis, o sea, una limpieza a la boca antes de hablar de hacer el colgajo. Cuando hay mucha inflamación, cuando hay mucho sarro, cuando hay muchos tártaros, o sea, cuando esa placa microbiana está muy a flor de piel, es preferible primero hacer una limpieza y después colocar
la cita de hacer el procedimiento quirúrgico. Y que estemos claros que en ese aspecto, hablar de profilaxis, o sea, te estás refiriendo en este momento a la limpieza que ustedes hacen. Hay otra profilaxis que muchas veces mandan al paciente al cardiólogo o al internista para hacer una profilaxis antibiótica antes de hacer un procedimiento odontológico, que es otra cosa. Igualmente, en un programa más adelante tendremos que hablar de eso porque es un tema bastante amplio y son pacientes que tienen condiciones cardiovasculares que pueden tener con mucha facilidad infección que se pueden diseminar desde la boca hacia otras áreas, y por lo tanto esos pacientes con esas condiciones especiales tienen obligatoriamente que recibir unos antibióticos previos a el procedimiento que se le vaya a realizar. Y más si es un procedimiento, como dice la doctora, donde lleva que hay que obligatoriamente hacer algún tipo de incisión quirúrgica para poder abordar la pieza dentaria que se vaya a hacer la extracción. Y no automedicarse, Josué, porque nosotros tenemos de todo en nuestro país. Porque realmente a mí me preocupa cuando los pacientes se automedican. ¿Por qué? Porque recuerden que es que las condiciones varían muchísimo. Usted puede estar en una situación en un determinado momento de su vida y después en otra situación. Entonces es necesario, ¿por qué? Porque a veces no se dan la dosis que recomiendan o la dosis que lleva. Entonces, yo me tomé tanto de esto. A veces llegan al consultorio, Josué, diciéndome, ya yo me tomé esto y me tomé aquello. Y yo le dije, pero usted, nada de eso, incluso cosas que ni siquiera sirven para los procesos infecciosos a nivel bucal, que son agentes que no van a hacer nada a las bacterias de la boca, no le hacen nada, lo que ustedes hacen es crear resistencia. Y a veces abusan, utilizan cosas que usan los dermatólogos, que te indicó alguien y yo, miren, no, es que en la boca lo que funciona es esto, por eso todavía está hinchado, por eso todavía la infección no se ha corregido. Y eso lamentablemente, sí, lamentablemente ocurre en todas las áreas de la medicina, o sea, el asunto de la automedicación, porque a mi amigo le funcionó, porque al vecino se lo indicaron, porque una vecina tenía algo parecido a lo mío y le indicaron algo similar. Sin embargo, señores, la medicación específica para cada uno de los procesos, pero para cada uno de los individuos, para uno indicar un medicamento, sea un antibiótico, sea un antihipertensivo, sea un analgésico, normalmente los médicos hacemos una evaluación del peso, de la talla, de qué sufre, de cuáles son sus antecedentes, si es alérgico o no, si tiene problema gástrico o no. O sea, hay una serie de condiciones que le van a hacer o que no van a hacer lo mismo para una persona que para otro, aunque el medicamento es el mismo, pero no funciona igual en diferentes individuos por su condición particular. Porque hay que estar bien claro con eso. O no le va a funcionar para el nivel del proceso infeccioso que está haciendo. ¿Por qué? Porque no está utilizando la dosis correspondiente y en la frecuencia que debe utilizarlo. Así es. Entonces, eso es importante. Y con el asunto de los antibióticos hay que ser más delicado todavía, porque cuando se usan dosis inadecuadas y se usan por un tiempo inadecuado, lo que usted hace es más mal que bien. ¿Por qué? Porque las bacterias identifican esa molécula de manera rápida, entonces usted va a tener una resistencia a esa bacteria, va a tener una resistencia a ese antibiótico, usted lo que está haciendo es más mal que bien. Igualmente existen con otros medicamentos, denominada tactifilaxia farmacológica, con otro tipo de fármacos que no son antibióticos. Por eso, la automedicación no es en lo absoluto lo ideal. Si hay una condición, déjese evaluar por el médico que usted entienda, no tiene que ser por la doctora, no tiene que ir donde Josué. No tiene que ir donde Josué Pichar, pero un médico que usted se sienta cómodo, que confíe, que entienda que le va a hacer un trabajo y que usted se va a sentir satisfecho. Hay que tener obligatoriamente eso claro. Señores, otra cosa, Josué, discúlpame que te interrumpa. Sí, vamos a hablar un poquito del procedimiento quirúrgico en sí. Vamos a ir a una pausa. No, perfecto. Vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos con la doctora con esa parte final, con algunos términos que nos faltan ahí de osteotomía, que son cosas que ella conoce muy bien. Así que no se muevan de ahí, que en breve volvemos con ustedes. Continuamos, señores, con la doctora Ivette Gómez, el doctor Josué Pichardo. Hoy la doctora está hablando de cosas sumamente interesantes de la cavidad oral. Ella va a seguir con algunos términos que tiene que explicárnoslo claro para que lo entendamos bien, que es
osteotomía y odontocepción, doctora. ¿De qué se trata? Ilústrenos. Perfecto. Miren, cuando una vez ya tenemos el área que vamos a intervenir anestesiada y tenemos que iniciar con lo que es la incisión correspondiente. La incisión es el corte que nosotros vamos a hacer en la encía para despegarla, para levantarla correctamente. Entonces, luego de que nosotros hacemos esa incisión, tenemos que hacer la eliminación del hueso que pudiera estar causando la retención de la pieza. En ocasiones se requiere hacer todo un contorno del cuello del diente y en ocasiones solo requiere de eliminarse un poco la tabla vestibular, o sea, el hueso que queda en la parte de afuera de la pieza que sea. Entiéndase de todo el contorno de la boca hacia afuera, no de la parte lingual ni palatina. O sea, cuando tú hablas de eso, de hacer esa incisión en el coleajo, recordar que estamos hablando de que esa indicación de exodoncia colgajo es cuando hay unos dientes que salen torcidos hacia un lado, Sí. que uno sale con una raíz para acá, una raíz para allá, y que le duele a la persona, o que son los cordales que no salieron bien, que salieron doblados uno debajo del otro, o sea, que hay que obligatoriamente trabajar porque la gente no puede masticar, porque lo que hace que cada vez que Sí, mastica... y Josué acaba de mencionar los terceros molares. Señores, los cordiales, como ustedes le llaman, los terceros molares son expertos en quedarse retenidos. en salir cruzado. Yo tengo pacientes que me dicen, doctora, ¿para qué se nos salió ese? Y Para yo, dar dolor. Para que usted venga al dentista. Ese tercer molar es especial reteniéndose, o sea, él se va a quedar acostado como un aragán y no va a salir erupcionado. En ocasiones se queda inclinado. Señores, cuando los terceros molares están retenidos, inclinados, retenidos, semi-retenidos, ahí hay que prestarle mucha atención, no posterguen esa cirugía para mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el acúmulo de restos de comida que no se puede eliminar. Miren, los pacientes no pueden eliminar ese sarro que se queda debajo de esa corona, de ese tercer molar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a dañar. Se le va a dar una caries, se va a profundizar rápidamente y con frecuencia termina afectando el segundo molar, la pieza anterior, porque se recuesta de ahí, entonces termina dañando la cara posterior, que es la distal del segundo molar. Eso pasa frecuentemente. Entonces es importante que a los terceros molares retenidos usted no postergue esa cirugía. Que a veces personas, yo escucho personas que dicen, no, yo no me duelen, cuando me duelen yo me lo saco. No, así no es. Es antes de que duelan, porque la historia de que va a doler, eso viene porque viene. ¿Y cómo uno se da cuenta? Porque te confieso, en mi caso, yo no sé si me salieron o no, porque nunca ni me dolieron. Obligatoriamente los pacientes tienen que hacerse una panorámica, hacerse una radiografía y revisar si hay realmente, si está torcido, si no salió bien, si salió acostado, ¿Es recomendable? Realmente con un diagnóstico clínico de un odontólogo, perfecto. Sabemos si hay un problema de erupción o de que que cuando uno va al odontólogo le hacen la evaluación o hacerse una Exacto. profilaxis, puede darse cuenta si hay una Exacto. condición. Y si se requiere en ocasiones para hacer la evaluación correcta, se requieren de las imágenes, porque hay incluso dientes que se retienen, no solamente los terceros molares, sino un premolar que se quedó acostado en el maxilar y tú no ves absolutamente nada. Solo a través de una evidencia radiográfica nosotros nos damos cuenta que hay un... Pero eso es entonces que cuando uno dice, muchacho tiene una andana o tiene un sobrediente, Sí, uno sobre el otro, que salió encima... Las andanas son semi-retenidos, porque a veces se ven ahí, pero hay algunos que se quedan que no se le ve nada, Josué. Que en boca no hay evidencia de nada, que está dentro de los maxilares. Okay. Entiéndase de lo inferior, puede ser en la mandíbula como también pudiera ser en el maxilar superior. O sea, que se quedan retenidos y eso también hay que planificar esa cirugía, porque en ocasiones, ya eso sería un tema con el doctor Enriquillo Vargas que vamos a tratar, cirujano maxilofacial de glucodón, excelente, pudieran causar hasta quistes. Cuando se quedan retenidos, entonces ya con algunas situaciones pudieran complicarse. Entonces, cuando hay un diente retenido, lo ideal es hacer la cirugía. Entonces, Josué, después que nosotros levantamos ese colgajo, eliminamos el hueso circundante o el hueso que se requiera eliminar, eso, le digo a los pacientes, eso no duele.
Eso no es un procedimiento doloroso porque ya el paciente está anestesiado. Es un procedimiento que es laborioso para el profesional porque la cavidad vocal, Josué, es una cavidad estrecha. Hay sí, que maniobrar, hay que ser, hay que ser un duro, Josué. Para maniobrar. Los odontólogos son excelentes porque maniobrar en la cavidad bucal, y depende, hay pacientes que tienen una apertura pequeña, porque hay pacientes que te abren, que tú crees que en la Plaza del Conde, y tú dices, aquí voy de robo, pero hay pacientes que tienen una apertura máxima ya muy pequeña. Poquita pequeña, ahí se complica, ahí se complica. A veces, es como la circunferencia, los milímetros que abre no son los que se requieren para maniobrar, pero ahí va la destreza. Claro. Del profesional de la salud. Experiencia, destreza acumulada a través de los años de trabajo. Así mismo, porque hay que jugársela ahí. Entonces, ya después que hacemos la osteotomía, tú hablabas de odontosección. ¿Qué es odontosección? Yo tengo una imagen por ahí que se la voy a pedir a Henry de una odontosección que tuve que hacer hace una semana allá en Glucodón, de un primer molar superior, ni siquiera era un cordial, es un primer molar superior. Mira, ese primer molar superior, esas son solamente las raíces, la corona clínica no estaba, simplemente las raíces. Ahí hay 3 raíces de una sola muela. De una sola pieza. Una sola pieza, esos son 3 raíces, y esas raíces todas estaban curvas, Josué. Y encima de que estaban curvas, el hueso era denso, o sea, ahí hubo que hacer osteotomía, hubo que eliminar hueso y hubo que hacer odontosección. ¿A qué nos referimos con odontosección? Seccionar el diente según la disposición de las raíces. Si sabemos que es en el caso del primer molar, un molar que tiene 3 raíces, entonces, como profesional, yo sé hacia dónde está dirigida y hacia dónde van cada raíz. Entonces, yo debo hacer un corte del diente, de la muela, en la cavidad bucal. Porque sería fácil cortarla afuera después que está afuera, pero el corte hay que hacerlo en la cavidad bucal y cortar y entonces dividirla. Y cuando la dividimos, entonces triunfamos. Y Enriquillo siempre dice, divide y triunfarás. O sea, desde que hacemos el corte, entonces es más sencillo. ¿Por qué? Porque cuando hay ese engranaje de esas 3 piezas así, entonces con esa densidad ósea, y tú haces luxación y la muela se queda como que tú no estás hablando con ella se queda igualita, entonces hay que ser inteligente. Hacemos esa odontosección, empezamos a seccionar las raíces, entonces como ven civilizada, decimos una por una la vamos a extraer, hasta lograr que no queden nada de restos. ¿Por qué? Porque con esa técnica es que se va a eliminar cada raíz y con la ventaja de que no la vamos a fracturar. Que es importante tener paciencia. Yo le digo a los pacientes, estemos tranquilos, porque a veces cuando el paciente, mira, el profesional de la salud bucal tiene que ser casi psicólogo, porque si te dejas llenar de la ansiedad del paciente, entonces por querer hacerlo rápido, puedes hacerlo peor. Entonces es manejar al paciente. Y toda esa ansiedad del paciente, canalizarla por otra vía, manejarlo de manera tal. Yo le he hecho hasta cuento a los pacientes. Hay que hacerle su cuentecito. Hay que hacerle su cuentecito. Y a la medida que tú le hablas, a veces se le olvida y después dice, ¿ya terminamos? Ah, sí, ya terminamos. Y por suerte no está viendo lo que tú le estás sacando, porque si es a mí que tú me estás sacando realmente, yo veo que tiene 3. Oiga, que tiene 3 raíces y tú me estás hablando, bueno, hay que agarrarme entre 3 o 4 gente. No, mentira, no hay que agarrarlo nada, señores. Eso es un procedimiento ambulatorio. Ambulatorio quiere decir que no tenemos que ingresar a nadie para hacer eso. Eso es en la cavidad bucal y eso lo resolvemos. Una vez terminemos nosotros de hacer esta odontosección, entonces podemos sacar las raíces. Y limpiamos todo el área, hacemos reposición del colgajo, o sea que ponemos la encía otra vez donde estaba y hacemos una sutura premium, una sutura excelente. Yo quiero que Henry me permita un video de un procedimiento quirúrgico que se hizo ayer o antes de ayer allá en Glucodón. El doctor Vargas, un tercer molar retenido, un caso de un paciente joven. Miren este caso. Miren el molar, está inclinado, muy inclinado, entonces casi ni se ve en boca.
¿qué nosotros hacemos? Y miren, se ve la carie también, ve, porque es que se dañan, Se va dañando ahí porque acostado. mire, ahí ya se levantó el colgajo y todo eso que se ve ahí, ese es el hueso, esa es la parte de la mandíbula. Eliminamos el hueso con una turbina de alta velocidad, bien, mucha irrigación, drenarlo muy bien, succionar. Entonces ya, mira, ya ahí está la osteotomía realizada. Todo el contorno, todo ese hueso que está pegado de la raíz, entonces ahí luxamos. La luxación es flojar el diente. Luego de flojarlo, entonces procedemos a la tracción. Y finalmente suturamos de manera tal, miren las raíces. Y diente ahí. afuera y paciente listo para ir a casa. Señores, esto ha Así sido mismo. sumamente interesante. En el día de hoy la doctora Ivette Gómez hablando de exodoncia. Yo he aprendido muchísimas cosas de odontología que realmente no tenía ni idea de algunos de esos procedimientos porque los médicos no nos enseñan realmente mucho de la cavidad oral, más que algunas sustancias que contiene la boca y algunas cosas que pasan por ahí, pero no mucho de dientes. Así que, doctora, la verdad que excelente. Vamos a ver que la semana próxima hablaremos, Dios mediante, con ustedes esos casos especiales y a quienes les tendremos que hacer profilaxis antibiótica a aquellos pacientes que tienen condiciones cardiovasculares especiales, que se va a trabajar en boca, que usted le va a hacer algún procedimiento y por qué tiene que ver al cardiólogo. Así que, gracias, Josué, doctora. decirle a los televidentes que ya tenemos listo nuestro canal de YouTube. Sí. Glucodón al corazón, empiecen a seguirnos para que vean este mismo programa, lo pueden compartir cuando quieran informar, cuando quieran educar a algún compañero de trabajo, amigos, familiares, compartan nuestro programa, empiecen a entrar a nuestro canal, es un canal que acaba de salir, pero yo sé que todos ustedes se van a suscribir para que tengan este programa listo ahí para ustedes. Así es, para que todos compartamos estas informaciones y cada día aprendamos algo nuevo y algo bueno para nuestra salud. Así que nos vemos por aquí el próximo miércoles con la doctora, aunque la doctora está los martes también, pero los dos estaremos el próximo miércoles, Dios mediante. Un placer estar con ustedes y buenas noches. Buenas noches, bye bye.